Bienvenidos a una nueva sesión en la que abordaremos el tema de comprensión auditiva. Como todos sabemos, históricamente, diferentes métodos de enseñanza han promovido la destreza auditiva en el aula, labor en la cual tratamos los maestros de exigir, de pedir, de motivar a los estudiantes que pongan mucha atención con respecto a escuchar la información que se va a desarrollar o las explicaciones que el maestro realiza en el aula. Sin embargo, la investigación de esta destreza estuvo hasta hace pocas décadas relegada en los estudios, tanto de la lengua materna como de la lengua extranjera. La destreza auditiva no se consideraba una destreza separada e independiente, sino que siempre era puesta en función de su contraparte, la destreza oral. Por supuesto, porque el estudiante, cuando escucha con atención la información, si estamos en una clase, en el aula, luego tiene que ser formulada una pregunta para que responda cuánto comprendió, y eso depende de su calidad de comprensión auditiva de la información. ¿Qué es la comprensión auditiva? Decimos que es un proceso mental invisible, lo que hace difícil de describir, por supuesto, porque solamente se le escucha y no es como un texto que sí lo podemos observar, lo podemos evaluar y podemos hacer alguna crítica sobre lo que está escrito. En ese sentido, que lo hace difícil de describir por ser un proceso mental. No es una destreza, sino una serie de destrezas marcadas por el hecho de involucrar la percepción auditiva de signos orales. Esto además no es pasiva. Una persona puede oír algo, pero no estar escuchando. Es absolutamente necesaria para cualquier otra labor que se realice el lenguaje, especialmente para poder hablar y aún para poder escribir. La importancia de la comprensión auditiva la determinamos de la siguiente manera. Se podría decir que la destreza auditiva tiene tanta o más importancia que la destreza oral, dado a que una no funciona sin la otra, ya que hablar, por ejemplo, por el hecho de hablar, no constituye mayor mérito si lo que decimos no es recibido por la otra persona. Entonces, tiene que expresarse con claridad para que la siguiente persona también pueda escucharlo con claridad. En este sentido, escuchar se convierte en un componente social fundamental para prácticamente todo ser humano, exceptuando quizás en aquellas personas que no cuentan con el sentido del oído. De hecho, es importante recordar que por muchos años y aún hasta la fecha, la tradición oral de los pueblos fue más importante que la tradición escrita, que es relativamente reciente. El primer término señala el aspecto meramente social del lenguaje, o sea, la relación que se da entre dos o más personas cuando hablan y responden socialmente para entablar un vínculo social. Por ejemplo, cuando se habla de aspectos triviales en una fila, haciendo una cola en el banco, sobre la situación del país y muchos temas que se toman en cuenta en conversaciones de manera social. El segundo término describe el proceso por el cual entablamos una conversación para obtener y dar información que necesitamos sobre algún tema. Como es lógico, estos términos representan lo que es, de hecho, un continuo de los aspectos sociales a los aspectos informativos de la comprensión de escucha. Entonces, vemos esa relación que ocurre en entablar una conversación. Vamos a ver algunas características de la comprensión auditiva. En la práctica educativa, las 4 habilidades básicas se dividen en destrezas productivas, las cuales son el hablar y escribir, y en habilidades receptivas, leer y escuchar. Aunque esta clasificación es aún válida, como se puede constatar en prácticamente todo el contexto de la metodología de la enseñanza, la concepción de lo que es receptivo o productivo ha cambiado. En el pasado se creía que las habilidades receptivas no involucraban mayor esfuerzo
y que la demanda cognitiva se presentaba casi en su totalidad al escribir y otro aspecto al hablar. Hoy se sabe que aunque receptivas, tanto la comprensión de lectura como la comprensión auditiva requieren de una serie de procesos cognitivos sin los cuales la persona no podría dar sentido a lo que lee o escucha. Por lo tanto, en estos procesos del aprendizaje, los estudiantes, en su aspecto de conocer, de aprender, dependiendo de la calidad de poder escuchar la información. Las características que mencionamos son las siguientes. La primera, se necesita conocer el código lingüístico tanto para leer como para lograr escuchar de forma exitosa. Tanto el acto de leer como el de escuchar requiere la interpretación del mensaje y del conocimiento previo para que la persona que escucha o lea tenga sobre el tema que se trata en la interacción o texto. En ese sentido, en ambas actividades se involucran la solución de problemas que deben resolver basándose en lo que se escucha o lee y en el conocimiento previo. Cuando una persona lee o escucha, él o ella crea una serie de imágenes que coadyuvan, por supuesto, a la comprensión del texto. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.